Muy buenas tardes. Mi nombre es Blanca Emilia Carvajal. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Pedagogía en la clase de Planificación Educativa de FPA 208. Expondremos el tema cómo hacer una planificación estratégica, dirigida por el licenciado Ronnie Edgardo Ortiz Díaz. Como podemos ver, cómo hacer una planificación estratégica. Para poder entender un poco más el concepto sobre cómo hacer una planificación, nos haremos unas interrogantes que son muy importantes para poder entender este concepto. Para hacer esta planificación, nos tenemos que preguntar, ¿qué se hace? ¿Cómo podemos hacerla si nunca antes la hemos hecho? El cómo esta planificación se relaciona en cuanto a la visión y la misión. A través de toda esta información que podemos obtener, cómo hacer una planificación estratégica, nos iremos dando cuenta de cómo poder elaborarla, saber sus pasos y conocer más sobre el tema. Encontramos unas definiciones que nos ayudarán a saber más sobre esta planificación. Como tenemos que es un plan. El plan dice que es una apuesta, una incertidumbre, demuestra el análisis de solidez. ¿Qué nos dice con esto? Que al tener ese análisis de solidez, nos referimos a lo que tenemos, a las apuestas parciales, que la componen y que la sintetizan en una empresa. La incertidumbre es que no sabemos hacia dónde vamos si no tenemos una planificación. Encontramos la otra definición de qué es estrategia. Nos dice que la estrategia es el estilo y método de pensamiento acerca de la acción, la organización, la reflexión y análisis de la situación. Al referirnos al estilo y método de pensamiento acerca de la acción, esta nos referimos a los caracteres dialécticos que se pueden describir. Y en cuanto a la organización, la reflexión y análisis de las situaciones, nos referimos a saber los aspectos de correlación y fuerzas entre los actores sociales. ¿Qué es una planificación estratégica? Nos dice que la planificación estratégica es el proceso de documentar y establecer una dirección para la organización, evaluando dónde se encuentra y hacia dónde se va. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que a través de ella es posible establecer la misión y la visión, valores, objetivos y plazos de metas y los planes de acción que se utilizan, que esos deben ser alcanzables. Encontramos para qué sirve la planificación estratégica. Dice como diseñar un plan para la deseamos hacer a futuro. Hasta dónde nos proponemos llegar con ello en el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué nos dice con esto? Dice que con, está con la integración de varios departamentos. Esta implica las áreas de contabilidad, investigación, desarrollo, producción y marketing y gestiones de información y gestión. ¿Por qué? Abarca todas esas áreas, porque todas ellas diseñan un plan para poder llegar a su estrategia hacia futuro y hasta dónde nos proponemos llegar, porque ellas, el plan que diseñan, como podemos ver, a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo hacer la planificación estratégica? Él dice que a las cómo hacer la planificación estratégica nos encontramos que se pueden observar algunos aspectos dentro de esta planificación que son muy importantes para la elaboración de esta misma. Estos aspectos son definir
los propósitos de la empresa, hacer un análisis interno y externo, puntualizar los objetivos y estrategias, determinar el presupuesto y desarrollar un plan de acción. A través de toda la información que iremos viendo, vamos a ir definiendo cada uno de estos aspectos importantes de la planificación. Encontramos el primer de los aspectos, que es definir los propósitos de la planificación. Estos propósitos de la planificación, como podemos observar en esta imagen, es sentar las bases. ¿Para qué vamos a sentar las bases? Para saber a qué rubro pertenece la empresa y qué planificación estratégica puede utilizar. Al haber sentado la base y haber definido a qué rubro pertenece la empresa, vamos a lograr los principios. Estos principios nos van a orientar o dirigir hacia dónde queremos ir y qué queremos lograr. Por eso, estos son los propósitos que toda empresa debe tener. Encontramos el análisis interno y externo. En ese análisis interno y externo, como podemos observar, es el DAFO, que toda organización o institución debe tener, que son debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Dice que las fortalezas son aspectos positivos, son aspectos positivos de la empresa. Y las debilidades son procesos de la empresa que se requieren mejorar. Estos son internos. Y los externos son las amenazas y las oportunidades. Entre las externas encontramos, como decíamos, las oportunidades son situaciones que se encuentran en el entorno y a qué cargo de la empresa y están a cargo de la empresa. Y encontramos las amenazas, qué aspectos se deben tomar en cuenta en la empresa para llegar a ser, para que no lleguen a ser perjudiciales para la empresa. Encontramos los objetivos estratégicos. Entre los objetivos estratégicos podemos observar que nos encontramos con ofensivos y de crecimiento, supervivencia o retirada, reorientación o refuerzos y defensivos. En los ofensivos o de crecimiento encontramos la fortaleza y las oportunidades que aprovecha esta. En la supervivencia o retirada podemos optimizar las debilidades y evita las amenazas. En la reorientación de refuerzo, esta aprovecha las oportunidades y trasciende las debilidades. Y en la estrategia defensiva, esta aquí se protege de las amenazas. Al otro de los aspectos es el cálculo del presupuesto. Toda empresa que esté constituida debe tener el cálculo de presupuesto que estima, ya que sin este cálculo de presupuesto no se puede saber con cuánto cuenta una empresa y qué costos o recursos proporciona a esa misma. Entre el cálculo del presupuesto encontramos la estimación de recursos, los costos, posibles ingresos y la viabilidad del proyecto. Nos dice que la estimación de los recursos va a ser con todo lo que la empresa, está compuesta. Estos recursos pueden ser físicos,
como ser mobiliarios, equipos, edificios, entre otros. Los costos serían los costos que la empresa obtiene. Posibles ingresos van a ser tanto de la misma empresa o pueden ser externos. Y la viabilidad del proyecto, saber si el proyecto es viable o no es viable para tener una buena organización dentro de la empresa. Por eso se dice que esta parte de la viabilidad del proyecto, si no hay una buena planificación estratégica, ahí no podría ser viable un proyecto. Encontramos el desarrollo de un plan de acción. En el desarrollo del plan de acción es necesario crearlo, un programa que contenga las líneas de acción. ¿Para, para qué? Para que éstas consigan el éxito. Las responsables de las tareas van a ser todos los involucrados dentro de la empresa. El tiempo estimado de que se empezó a realizar el proyecto hasta su finalización. Y la jerarquía de las actividades, perdón, que van a ser todas las actividades a realizarse en el plan estratégico. Y según el tiempo estipulado, según los recursos y también las tareas a establecer. Esta jerarquía de las actividades se puede hacer a través de un diagrama de Gantt. Encontramos la metodología. La metodología, como todos sabemos, toda planificación estratégica o plan estratégico tiene que tener una metodología. ¿Para qué? Para poder descubrir los pasos o los razonamientos, los cuales corresponden al contenido de un plan estratégico. Dentro de esta metodología vamos a encontrar unos elementos como ser, misión o razón de ser. La misión es el primer paso para la elaboración de un plan estratégico, porque si una empresa no tiene una misión hacia dónde va, no tiene bien organizada ese primer paso, no sabe qué rumbo tener. El segundo paso es la visión. En la visión dice que se elabora en el marco de propósito definido, consistente en una imagen más concreta del futuro. ¿Por qué? Todos en algún momento somos visionarios y para una empresa es muy importante tener este paso de la visión, porque sin una visión no tiene una mejor perspectiva hacia un futuro de una empresa. Encontramos los análisis estratégicos. En el análisis estratégico encontramos examinar la realidad actual que se requiere transformar o mejorar. ¿Por qué nos habla de este análisis estratégico? Porque al realizar la estrategia, al realizar las estrategias para poder obtener la misión, valores, objetivos, más los objetivos tienen que ser medibles, observables, razonables y ser prácticamente realistas. Entonces, al obtener todos esos componentes en el análisis estratégico, se observa qué realidad tiene la empresa actualmente o qué cambios hay que hacer dentro de la misma o hay que transformar o mejorarla. Entre las prioridades estratégicas encontramos planear objetivos alcanzables o recursos de acción para hacer realidad la visión. Como podemos observar en esta diapositiva, ¿por qué nos dice que plantear objetivos alcanzables? Porque tenemos que plantearnos que ese objetivo que estamos redactando en base a misión pueda cumplirse, pueda cumplir esa meta a alcanzar y ser realista, no decir, eh, no decir de que va más allá de la realidad, sino que
enfocarnos en lo actual de la empresa y ser realista hasta dónde se puede llegar. En los programas de acción dice que establece la forma cómo se van a llevar a cabo los trabajos o las tareas. En el programa de acción, como podemos ver, el programa de acción engloba todas las herramientas, todas las actividades, los recursos, el tiempo, la evaluación. ¿Por qué? Porque este programa de acción va a englobar todos esos aspectos para poder entender o llevar una mejor organización o estructuración en cuanto a los trabajos o tareas que se realizan dentro de la empresa. Y por último, encontramos la evaluación. ¿Qué nos dice la evaluación? Dice que la evaluación se establecerán mecanismos para evaluar en forma sistemática y periódicamente avances del programa de acción. ¿Por qué al evaluar, según la planificación estratégica, si una empresa no cuenta con ese requisito de evaluación, puede llevarla al fracaso? ¿Por qué? Porque sus mecanismos para evaluar son periódicamente, trimestralmente, mensualmente, anualmente, según lo definan las políticas de cada empresa. Y sin una evaluación bien dirigida y organizada por parte de los encargados o responsables de esta tarea, la empresa puede llegar a decaer o fracasar y no poder cumplir con tanto la misión y la visión y sus objetivos en cuanto a lo alcanzable. Y esta puede tener serias consecuencias después. Bueno, al haber llegado al último paso de la evaluación de la metodología, podemos decir que la planificación estratégica define las misiones organizacionales, la visión organizacional y establece los valores organizacionales dentro de una empresa. ¿Qué nos lleva a decir con todo este tema muy importante que pudimos escuchar? Es que sin esta planificación no se podía saber dónde estoy, con quién soy y qué represento en mi papel, en torno a todo lo que da la reflexión de una empresa en cuanto a su misión. Esta nos dice que también la planificación estratégica en cuanto a su misión, a su visión, nos da una imagen del futuro de la empresa, el sueño que se desea cumplir, ya sea a largo, mediano y corto plazo. En cuanto a sus objetivos o valores, establecimos que la empresa respeta creencias, políticas, convivencia de sus trabajadores o personal, de acuerdo a los grupos que lo integran. Son todas las personas o las instituciones organizadas que influyen en forma directa o indirecta en la empresa. En todo esto engloba la planificación estratégica, como habíamos dicho, su visión, misión, valores, recursos, tiempo, evaluación, metodología. Si no sabemos cómo realizarla, a través de este tema les pudimos dar una explicación amplia de cómo se realiza una planificación estratégica y cómo poder crear un plan estratégico para el futuro de una empresa, ya que una empresa, si no tiene una buena planificación, tiene la posibilidad de, de fallecer, de no ser viable y podrá traerle consecuencias en un futuro. Así que toda empresa o organización o institución, antes de iniciar cualquier proyecto, siempre hace la planificación estratégica en base a todos estos elementos, pasos y propósitos.
Muchísimas gracias por su atención y un gusto en saber que este tema es de suma importancia y que nos puede ayudar a todos en un futuro a cómo saber realizar una planificación estratégica.